contra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Un país que tiene nos dice que la democracia puede tener, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Alarcón. Él es el director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la UES. Vamos a conversar con él sobre temas jurídicos, estos escándalos nuevos en el Ecuador. Por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral. Simplemente 3 vocales decidieron dejar afuera a su presidente, nombraron una nueva presidenta. Así no se logra institucionalidad. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que debe hacer el Ecuador para evitar estos bochornos? Fernando, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted y con su audiencia una vez más. Creo que sí, creo que la sensación que tenemos todos los ecuatorianos es nuevamente una institucionalidad muy débil, una democracia débil, con una crisis permanente de todas las funciones del Estado y que se acrecenta mucho más porque estamos viviendo ya una nueva campaña electoral. Esto producto de la muerte cruzada, como todos sabemos, pero que coincide lamentablemente con la renovación de muchas autoridades, tanto de elección popular como de designación, que tenemos ahí varias autoridades importantes como Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, entre otras, la función electoral también, que en el primer semestre del próximo año tendremos que estar muy pendientes de esto. El doctor Fernando Muñoz era el presidente. Él prácticamente está denunciando que grupos políticos estarían detrás de esto y todo con miras a lo que debe desarrollar un tribunal como el contencioso electoral cuando se trata de un proceso electoral, lo cual es sumamente peligroso, además que estamos viviendo lo que vive Venezuela. Creo que a propósito del tema Venezuela, como ecuatorianos nos debería importar y mucho fortalecer las instituciones y fortalecer la democracia. Lamentablemente Venezuela está viviendo una situación crítica, pero el Ecuador debe evitar a toda costa, a partir de la solución a sus problemas actuales, incurrir o tener la misma suerte que está teniendo Venezuela en este momento. Y para eso creo que la responsabilidad de quienes ejercen las máximas autoridades de las instituciones del país es fundamental para darle a la gente confianza en sus instituciones y en su democracia. Que no suceda esto de que a partir de una democracia defectuosa la gente empieza a dejar de creer en sus instituciones y más bien buscar una suerte de anarquía en el medio. Eso no podemos permitir que suceda y por eso las instituciones deben tomarse muy en serio las normas y actuar con lo que hemos dicho constantemente, con cultura de la legalidad. Debe haber control político en circunstancias como esta. No podemos simplemente permitir que se den los hechos consumados y ahí viva la fiesta, porque eso ha ocurrido en varias instituciones ecuatorianas. Simplemente nos olvidamos, pasamos a otro escándalo y todo sigue igual. Creo que lamentablemente vivimos en una sociedad líquida, que es lo que se suele decir. Y claro, en el Ecuador tenemos escándalos y nuevos problemas a diario y eso hace que lamentablemente olvidemos lo que ha sucedido en el pasado, pero que es importante recordar para evitar que se repita. Y creo que eso nos está pasando a todos. Creo que se ha generado ya esta sensación de desconfianza, insisto, de falta de credibilidad en las instituciones, en las autoridades, que no podemos permitir que suceda. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la grave situación que vive el país y la Asamblea Nacional hasta hace poco, que ya nos hemos olvidado de eso, envió mensajes de impunidad a propósito de lo que pasó con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, al archivar el juicio político y ahora pretender activar un juicio político contra la autoridad que está llevando adelante la lucha contra el crimen organizado en una situación tan delicada como la que vive el país. El caso de la ministra Mónica Palencia, ministra del Interior, Correcto. que quieren enjuiciarla políticamente. Correcto, y esto más allá de las personas y de partidos políticos, esta es una posición que lo que trata es demostrarle a la gente
que en una situación tan grave y crítica como la que enfrenta el Ecuador, tratar de incentivar juicios políticos contra la entidad, la autoridad que está a cargo precisamente de combatir al crimen organizado, no creo que sea la mejor estrategia y seguramente otros saldrán beneficiados de esta contienda política y de todo lo que tendremos que mirar en los próximos días en la Asamblea Nacional. Se desnaturaliza, se vuelve ilógico, hay acciones, actitudes que van en contravía. Los momentos deteriorados del Ecuador en los ámbitos de la seguridad, en el económico, lo que debe ocurrir es que hay que converger todos, instituciones públicas, privadas, ciudadanía, para ver cómo salimos de esta crisis profunda que padece nuestro país. Es lo que pensábamos todos, Fernando, que en una situación tan crítica como esta nos íbamos a unir, al menos sobre acuerdos mínimos, para tratar de sacar al país adelante y enfrentar juntos al enemigo en común, que es el crimen organizado, el narcotráfico y todo lo que esto genera en la sociedad. Lamentablemente esto no ha sucedido y, como le decía al inicio, usted encuentra crisis en la función ejecutiva, legislativa, en la función de transparencia y control social con el Consejo de Participación, ahora con la función electoral. Entonces la situación realmente es muy crítica y ojalá que dejemos de lado los cálculos políticos, y todavía estamos a tiempo, por cierto, para enfrentar realmente al enemigo común y fortalecer la democracia, que esa es la mejor vía para evitar que Ecuador termine como otros países de la región. Todos los males vienen del ámbito judicial. Hay un concurso para jueces y en estos momentos resulta que gran parte de las personas que intervienen han pedido recalificación de varias preguntas, recalificación en varias preguntas del examen. Y alguien dice, bueno, ¿qué? ¿Están buscando que se acomoden los números para ser designados? Yo creo que aquí lo que necesitamos es absoluta transparencia. La recalificación es algo que está previsto en el reglamento del concurso. Es una vía establecida. Pero debe ser excepcional, doctor. Y aquí viene justamente. Y resulta que son varias preguntas las que merecen la recalificación. Correcto. No podríamos asumir que en una recalificación alguien va a ser beneficiado, entre comillas, con 21 a 25 puntos, que eso es lo que está sucediendo. Porque claro que da una sensación de que o las preguntas estuvieron mal elaboradas, cuando se entiende que lo confeccionaron académicos prestigiosos del medio, o que por otro lado se está tratando de llegar a un posicionamiento de alguien en particular. Por eso insisto, transparencia absoluta. Si hay recalificaciones, que se las sustancie jurídicamente hablando, con apego al derecho, y que tenga que hacerse las correcciones excepcionales, como usted bien dice, que eso debería suceder cuando han existido errores con una debida justificación y una debida evaluación o valoración. Si esto no sucede y simplemente empezamos a mirar variaciones de resultados sin justificación alguna, entonces estamos nuevamente generando un proceso de la máxima Corte de la Justicia Ordinaria del país, que luego va a tener una crisis mayor dentro del sistema de justicia, porque acuérdese que estamos en medio de una renovación y de la próxima designación de 10 jueces de la Corte Nacional, y muchos de ellos van a ir a la sala de lo penal. Así que hay que estar muy atentos a lo que pueda generarse después de este concurso. Debo decir que el Consejo de la Judicatura en su momento, y puedo destacar ahí la participación de algunos vocales que sí se han empoderado en tratar de mostrarle transparencia, darle todas las garantías a la gente para que pueda mirar que esto se está llevando de la manera adecuada. Estos buenos ánimos, buenos intentos no pueden opacarse en un momento como este, y el Consejo de la Judicatura siempre tendrá la posibilidad de validar o no este tipo de irregularidades que se pueden generar dentro del concurso. Estamos a tiempo, Fernando, ojalá que se tomen las medidas correspondientes. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente, seguiremos en este análisis sobre temas preponderantes del país, y más aún cuando en analogías podemos comparar a dónde se puede llegar cuando se incumple con lo que establece la democracia, el respeto a la Constitución, a las normas, a las leyes, como el caso de Venezuela, en donde ya no está en manos del sector electoral lo que es un grave problema, las elecciones del 28 de julio. Ahora está en una sala de lo electoral, pero en el Tribunal Supremo de Justicia, manipulado y manejado por Nicolás Maduro.
el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Es necesario puntualizar en programas como este el deterioro, por ejemplo, en el ámbito judicial ecuatoriano para no llegar a los extremos que ha llegado Venezuela, en donde todo se confunde. El tema electoral ahora es manejado por el Tribunal Supremo de Justicia, sí, a través de la Sala de lo Electoral, pero ese poder del Estado tomado directamente por Nicolás Maduro, él es el que finalmente dirá qué es lo que quiere, cómo quiere que se pronuncie el sistema judicial venezolano. Doctor, ¿usted ve la posibilidad de que el candidato Edmundo González Urrutia pueda el 11 de enero asumir la presidencia de Venezuela? Porque el 28 de julio prácticamente se dice votaron todos a favor del cambio en ese país. Creo que si no nos hemos dado cuenta todos, tal vez ahora lo hagamos, pero este no es un problema de Venezuela. Y creo que debemos empezar por contextualizarlo así. Este es un problema regional y yo diría incluso mundial, si asumimos lo que usted decía, Fernando, y es que de por medio está la democracia, la institucionalidad. Y me refiero a la institucionalidad y Estado de Derecho de los distintos países del mundo. Luchar contra los autoritarismos, las dictaduras, es un deber de todos quienes estamos dispuestos a defender la democracia. Por lo tanto, los efectos que va a traer esta nueva crisis democrática, entre comillas, en Venezuela, a partir de lo suscitado recientemente en las elecciones, sin duda va a traer un nuevo impacto migratorio en toda la región, y Ecuador no va a ser la excepción. Esto va a complicar mucho más la situación que ya atravesamos económicamente en este país, y muchos otros países lo van a vivir de igual forma. Sobre si va a poder ser posesionado o no en enero, tal como las cosas están en la actualidad, me parece que es muy difícil apresurarnos a decir que eso va a suceder en enero. Si bien ha existido un respaldo internacional importante a través de cartas, incluso de quienes originalmente asumíamos eran aliados de Maduro, pues ahora empezamos a mirar al menos posturas un poco más cautelosas frente a lo que ha sucedido, lo cual, si bien no es positivo del todo, al menos nos muestra que sí hemos generado, o se ha generado en la región y en muchos países, una sensación contraria a lo que ha sucedido en Venezuela, que ya es algo muy importante. Creo, en beneficio de la institucionalidad y de la democracia, que hay que tratar de buscar a toda costa una salida pacífica a este conflicto, lo que no descarta la posibilidad de darle algún tipo de beneficio al dictador para que pueda salir de ese país en beneficio de la democracia y de la vida de las personas, porque esto es muy importante. De por medio está la vida de millones de venezolanos que tienen miedo de salir a las calles pese a que se los invita para que puedan luchar contra el régimen dictatorial. Se observa que están agotando instancias. Esta del ofrecimiento de impunidad, en definitiva, a Maduro y su séquito, se dijo ha nacido en los Estados Unidos, pero ya hay una aclaratoria de que no es así. Por otro lado, también María Corina Machado ha hecho el ofrecimiento y el señor Edmundo González darles algunas preferencias al señor Nicolás Maduro y a su entorno. Da la impresión de que también en la estrategia está esto de decir, en el tiempo podemos, con impulso de la comunidad internacional, llegar a posesionar al señor Edmundo González el 11 de enero. El punto importante será que no sea o no se pretenda alcanzar una posesión de facto, decirlo de hecho, más allá de la legitimidad internacional que pueda tener, porque ya tenemos... Debería ser legal, porque el anterior, el caso de Juan Guaidó, pues tuvo 55 países que lo respaldaron y no sucedió nada. Y sumado a eso, estamos claros que ahora es un tema en el que todos estamos inmersos, pero lastimosamente también sucederá, como pasó con Guaidó, que seguramente el tema bajará de nivel. Y luego, si esto no se mantiene en el tiempo, el riesgo es de que tengamos nuevamente a Maduro perpetuado en el poder, más allá de los reconocimientos internacionales y las cartas, del intercambio de cartas de reconocimiento, como ya ha sucedido, del nuevo presidente de Venezuela. Así que yo creo que hay que esperar, ojalá que no tengamos que recurrir a baños de sangre ni guerras civiles en Venezuela, que se pueda buscar un camino. La impunidad nunca será buena, pero en algunas circunstancias hay que ponderar.
Y cuando tenemos que ponderar en beneficio de la democracia, pues habrá que ver si estas medidas se pueden implementar a corto plazo para evitar que esto siga acrecentándose y que finalmente el pueblo venezolano sea quien tenga que soportar, y obviamente la región, las consecuencias de este régimen dictatorial. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, es al que han aludido a algunas personalidades. ¿Se puede llegar a algo así? Me parece que cualquier tipo de intervención bélica, difícilmente. Lo que sí creo es que se puedan tender puentes de colaboración y de asistencia humanitaria para quienes están soportando esta crisis a partir de la dictadura de Maduro. Pero difícilmente creo que esto pueda suceder desde el punto de vista armado o bélico. Lo propio que ha sucedido con quienes sostienen que pueden intervenir los cascos azules de las Naciones Unidas. Difícilmente sucederá con un Consejo de Seguridad en el que participa Rusia y China, en el que seguramente no van a permitir que esto suceda. Tienen el poder a veto y sencillamente dicen no, son los grandes amigos de Venezuela, son los que sostienen a Venezuela. Usted ve a Maduro y a los militares, Diosdado Cabello, Padrino López, encaramados como lo están allí, si no fuera por el apoyo que tienen de China y de Rusia, y por supuesto de Irán también. Difícilmente. Sumado a eso, lo que todos conocemos, este apoyo irrestricto que ha dado en el pasado a las Fuerzas Armadas venezolanas y especialmente a su cúpula, que seguramente están dispuestos a jugarse la vida para no perder los grandes beneficios económicos incluso que han tenido desde Maduro, y que por esa misma razón ahora entendemos que es muy difícil que podamos encontrar un levantamiento militar. Ojalá las bases militares puedan tomar una postura diferente y de esa forma generar una suerte de rebelión militar, porque tal vez esa sea una posibilidad que evite sacrificar vidas, que es lo que nos debería importar a todos evitar. Ojalá que eso no suceda y que los militares puedan tener un rol diferenciado. Pero creo, en efecto, que el apoyo de Rusia, el apoyo de China y en este caso unas Fuerzas Armadas totalmente leales a Maduro difícilmente permitirán que tengamos una solución a muy corto plazo. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar vamos a abordar un tema que debe preocuparnos más a los ecuatorianos, especialmente al gobierno de nuestro país. Las cifras son determinantes. 112.000 ecuatorianos están detenidos, están bloqueados en México. Muchos fueron deportados, aquellos que quisieron pasar a territorio de los Estados Unidos. Y esta cifra es entre enero y junio, o sea, en 6 meses, 112.000 ecuatorianos detenidos. 3 años atrás yo di una información que lamentablemente no recogieron en los medios de comunicación, pero en un solo día habían alrededor de 18.000 ecuatorianos presos en Texas. Vamos a ir a la pausa, retornamos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Cuando masivamente latinoamericanos y ciudadanos también de otros continentes buscan llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, son detenidos ahora en México. La cifra es escalofriante. En el caso del Ecuador, el año anterior, 2023, 78.000 personas entre enero y junio estaban detenidos en México. Ahora, en el mismo periodo, son 112.000. A este tema no se le ha puesto la atención correspondiente. Estamos hablando ahora, en 6 meses, de 112.000 ecuatorianos que están varados en México, y más aún con los problemas diplomáticos que ahora tenemos. ¿Cómo se debe resolver esto, doctor? Bueno, creo que lo que usted menciona, Fernando, es una muestra evidente de que hay problemas reales por los cuales debe preocuparse el Estado ecuatoriano, como esta crisis humanitaria, porque yo la denominaría así, y que pocos, si no es nadie, la ha abordado. Así que esto es muy importante evidenciarlo a la gente, y debe ser una forma de llamar al Estado ecuatoriano y obviamente al Estado mexicano para que puedan
reactivar de alguna forma sus relaciones diplomáticas para atender esta crisis y brindarle el apoyo necesario a compatriotas que están atravesando esta crítica situación en la actualidad. Les vamos a presentar un reportaje sobre ese drama, la gente que quiere cruzar hasta los Estados Unidos, luego son detenidos y posteriormente la presencia que hicimos con las cámaras de nuestro programa a la frontera en Texas, estuvimos en McAllen. Veamos el reportaje primeramente. Estamos en el muro fronterizo de México con Estados Unidos. El último paso para estos inmigrantes que buscan el sueño americano. Al llegar aquí fue impactante ver estas escenas. Padres y madres arriesgando todo, incluso su propia vida y la de sus hijos con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Mientras observamos cómo miles de migrantes cruzan ilegalmente, es difícil imaginar todas las barreras que han cruzado, tanto físicas como políticas. No todos logran cruzar, y aún los que lo hacen no saben qué les espera en el otro lado fronterizo. ¿Un nuevo comienzo o una historia trágica? Esta es la realidad de miles, en búsqueda de un futuro. Tijuana es el último paso antes de cruzar a ese futuro incierto. El deseo de un mejor mañana los mantiene en movimiento. De Tijuana nos trasladamos a Ciudad Juárez, otro punto de enfrentamiento en su búsqueda de ese sueño americano. El Río Grande no es solo un obstáculo físico, es también un símbolo de las barreras que muchos enfrentan en su travesía hacia el norte. El agua es profunda, el flujo impredecible y traicionero. Muchos han muerto ahogados aquí intentando cruzar. Siempre le da uno miedo porque imagínese, uno no sabe nadar y pues es duro pasar, pero entonces uno con la ilusión de que los hagan pasar, pero no, dijeron que no, que ya habían cambiado las leyes, que ya no nos iban a dejar pasar más. Es tremendo, creo que las imágenes dan cuenta de lo que hemos hablado, es una crisis humanitaria que debe ser abordada y que por supuesto aquí los Estados Unidos también tienen un rol muy importante. Ojalá que el próximo proceso eleccionario de los Estados Unidos genere un nuevo presidente que se conduela con esta realidad y que evite, porque ese es el gran riesgo que hay de por medio, que esto pueda recrudecerse aún más. Es decir, que el problema migratorio de quienes intentan entrar a los Estados Unidos genere problemas de este tipo, que ya los vivimos en un momento en efecto con Donald Trump y que ojalá que no se vuelva a repetir en el evento que él vuelva a las funciones de presidente de los Estados Unidos. Así que me parece que debemos estar todos muy atentos y de alguna forma, retomando lo que decía en un inicio, creo que debemos preocuparnos los latinoamericanos en esta situación en particular, para evitar que sigan suscitándose imágenes como estas que son tan lacerantes para la humanidad como tal. Lo fundamental sería que cada una de las naciones haga lo mejor para que sus ciudadanos tengan todos los servicios, tengan un horizonte de vida futuro, que logren el bienestar en sus propias naciones y no vivan estos dramas que observamos desde hace mucho tiempo. Lastimosamente, estas crisis como la ecuatoriana, la venezolana, la de otros países de la región que no son necesariamente menores, cada uno tiene su impacto en su contexto, han llevado a esto, ¿no? Hablar del sueño americano cuando lo que debió haber sucedido siempre es que el sueño se mantenga y sea una realidad en cada uno de los países de los que provienen nuestros compatriotas. Así que me parece que esto es importante. Ojalá que cada estado preste atención a garantizar trabajo, seguridad, educación, que nos preocupemos todos en esto y dejemos de lado este circo, por decirlo de alguna forma, en el que estamos siendo espectadores lamentablemente todos los días y en todos los países de la región. Doctor, lo invito también, al igual que a todos los televidentes, a ver este reportaje que logramos en McAllen, el punto más extremo en el sur de los Estados Unidos, en la frontera con México. Estamos aquí para realizar un trabajo en el sitio, en virtud de que permanentemente comentamos sobre la política migratoria de los Estados Unidos. Pero precisamente en mayo el presidente Joe Biden tomó una decisión, que los que ingresan pidiendo asilo a los Estados Unidos sean inmediatamente investigados. Esto es, que si son perseguidos por razones políticas, por razones raciales, religiosas, o también por opinión pública.
De tal manera que lo que ha hecho el presidente Biden en una política tratando de ser más duro con el ingreso de ilegales es de que inmediatamente vaya el agente de migración y realice la investigación inmediata si acaso son personas que tienen algún tipo de compromiso penal en sus países, que estén comprometidos con el terrorismo, con la delincuencia. En ese rápido trabajo inmediatamente toman la decisión de deportarlos o, en su defecto, de que queden detenidos en Estados Unidos. Lógicamente, esto tiene que ver con las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos. Hay muchas críticas, especialmente de los republicanos, a la política migratoria del presidente Joe Biden. Dicen que ha sido permisivo y por lo tanto han llegado 6.300.000 indocumentados a los Estados Unidos, una cifra que supera a lo que significó el ingreso durante el periodo de Donald Trump, antes de Barack Obama y también del presidente George Bush hijo. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos ha dicho, bueno, lo que queremos es buscar alguna solución permanente y esta tiene que provenir del Congreso, ha dicho él. Hace mucho tiempo se ha buscado en una resolución bipartidista ver cómo se soluciona el problema de los 11 millones de ilegales que se encuentran en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Hay que sumar a aquellos todo lo que ha pasado en los últimos años con esta oleada migratoria, de tal forma que es muy complejo todo lo que está sucediendo, pero se espera que en algún momento se logren soluciones definitivas. Un trabajo que lo hemos realizado aquí en este sector de Hidalgo, en este puente internacional. Hace un calor canicular, pero estamos aquí de manera formal, como lo hacemos siempre, en los temas más trascendentes de la vida de nuestro país, en el ámbito internacional, llevándoles a ustedes de primera mano lo que significan estas acciones políticas nacionales para un problema general internacional como es esta oleada de ciudadanos que quieren venir a vivir en los Estados Unidos de Norteamérica. Días atrás veíamos testimonios, un ecuatoriano del grupo enorme de 112,000 que están en México y decía, bueno, estoy aquí, estamos entrampados, estamos esperando que nos den una cita para poder presentarnos y plantear el asilo y entrar a los Estados Unidos, pero tenemos 6 meses y no nos han dado la cita, probablemente no va a llegar nunca, doctor, y sin embargo siguen pensando en el sueño americano. Sueño americano que tal vez nunca se cumpla y que, como lo mencionaba hace un momento, seguramente con el nuevo proceso eleccionario en los Estados Unidos, es muy probable que estas medidas se recrudezcan mucho más. Me preocupa mucho la situación de no solamente los ecuatorianos que están viviendo esto, y ciertamente los procedimientos que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos en este momento también están evitando de alguna forma asumir crisis que no les pertenecen. Ese es el discurso que se ha generado y que de algún modo para los nacionales estadounidenses, para muchos, tiene lógica. Por lo tanto, sí me parece que es importante que retomemos la noción de darle a estas personas credibilidad y condiciones para que puedan retornar a sus países y evitar que piensen que esta es la única alternativa de subsistencia, que eso es lo que está pasando lamentablemente. Doctor, muchas gracias. Gracias, muy amable Fernando, por haber estado aquí para hacer este análisis sobre temas preponderantes del momento del país y a nivel internacional. Recuerden ustedes que tienen una cita en Fernando Aguayo América la próxima semana a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza en Pacífico se presenta también como una oportunidad para el